estamos de vuelta y vamos a dedicarle estos minutos que nos quedan del programa a hablar con la doctora Marchesi de algo que está sucediendo. A ver, vamos a tratar de buscar las palabras, ¿no? Está bien claro que hemos definido lo que es la hepatitis, cuáles son los agentes productores, los virus hepatotropos, como decía la doctora, otros tipos de hepatitis. Por supuesto que también están las hepatitis del adulto, que tienen otras causas también. Cómo hacer el diagnóstico a tiempo, cuáles son los síntomas y los signos que uno tiene que prestar atención. Pero ¿qué pasó? Apareció, como siempre, como suele aparecer, empezaron a aparecer casos, ¿no es cierto?, de chicos que, digamos, desarrollaban una hepatitis, digamos, atípica, de una manera especial, con una afectación muy rápida del hígado, que incluso llevaba a una afectación rápida también de la función hepática, y con un porcentaje alto, casi hasta el momento en que se fueron dando las cifras, entre un 10 y un 15% de ellos tenían que necesariamente terminar en un trasplante renal, ¿no? Esto comenzó hace poco, se empezó a hablar de esto, no más de un mes, yo diría de mediados de abril para acá, o sea que estaríamos cerca del mes. Casos descritos en Europa, sobre todo en el Reino Unido, en países escandinavos, en España, en Italia, en algunos países no europeos, Israel, Estados Unidos, y tuvimos, como no podíamos ser menos, nuestro caso también en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Nos podría explicar un poco de qué se trata esta hepatitis que no es producida por estos virus conocidos, que es aparentemente hay un factor que es que lo estaría produciendo, si bien es poco lo que se conoce, pero yo traía a colación esto por lo siguiente, ¿por qué quería hablar estos 5 o 10 minutos que nos quedan? Porque así comenzamos con el coronavirus, ¿no es cierto? Una enfermedad rara que se conoce poco, que no está lejos, estaba en China, que no iba a llegar nunca, en 3 meses estaba en la Argentina, armó el desastre que armó, nos comimos 2 años encerrados y trabajando. Todavía no hemos salido de la pandemia, eso es bueno aclararlo, no hemos salido, estamos en pandemia. Así como la OMS decretó en un momento el estado de pandemia, algún día tiene que levantarlo, hasta ahora no lo hizo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos decir que terminó la pandemia, sin embargo estamos transitando esta etapa como si ya la hubiésemos terminado. Y acá va a tener un uso algo importante o algo que ver, de acuerdo a lo que nos cuente la doctora, el uso del barbijo, porque algo ya se le escapó. ¿Y por qué yo le hice la pregunta de la transmisión de la hepatitis? Porque esta hepatitis que es la habitual, ¿no es cierto?, la que habitualmente hablamos, se transmite por la materia fecal y por la vía oral. Pero esta que vamos a hablar ahora, que algunos le llaman hepatitis fulminante, tiene varios nombres, es una hepatitis que por el virus que podría estar provocándola puede transmitirse por la vía respiratoria, ¿no es cierto? Porque también es un virus que afecta a la vía respiratoria. Entonces, ¿esto qué implica? Que la única forma de evitarlo es usar el barbijo. Entonces, bueno, vamos a entrar en esa discusión, barbijo sí, barbijo no. Yo les diría que por ahora estamos en pandemia, el barbijo sigue siendo, al menos para nosotros, una obligación, sobre todo en los lugares cerrados, en los abiertos cada uno se maneja como quiera, pero hay consideraciones que debemos hacer. Así que, doctora, lo que nos puedas contar de este nuevo cuadro. Más que nada para informar a la gente, para que la gente esté tranquila, para que tome las precauciones, para que entienda de qué se trata, no para que salga corriendo al médico porque el chico hizo una caquita un poco más clara, claro, o porque tiene una hepatitis y ya lamentablemente va a terminar en eso. No, es para... Yo creo que la mejor manera de prevenir esto es, aparte de dar las recomendaciones, informar a la gente, no ocultar la información a la gente. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, estas hepatitis que se están hablando ahora venían siendo alertadas por estos países que nombraste, Doc,
desde más o menos a mediados de octubre del año pasado. Empezaron a haber casos de pacientes pediátricos. La edad, el rango etario es la pediatría entera, sí, porque es de 1 mes a 16 años. Sí. Pero empezaron a tener casos de pacientes que ingresaban con una clínica de hepatitis, no todos, pero la mayoría con una clínica de hepatitis, que es todo lo que hablamos anteriormente porque se presenta de la misma manera, pero que al buscar los virus hepatotropos, de esta palabra que pusimos ahora que la vamos a no usar mucho, no estaban presentes. Entonces eso fue lo raro para los pediatras en el mundo entero, es decir, ¿qué es esto que solamente está afectado al hígado, pero que no son los virus que normalmente lo producen? Entonces empezaron a buscar y en la mayoría de los pacientes se empezó a aislar el adenovirus. Sí. El adenovirus es un virus pediátrico por excelencia que está hace muchísimos años. Es un virus que produce infecciones de varios tipos, respiratorias, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, ahora hepáticas. O sea, no es algo desconocido para nosotros, pero que, como todo virus, sufre mutaciones que lo van haciendo cambiar o tener otro tipo de preferencias. En estos pacientes a nivel mundial se vio que este adenovirus afectaba exclusivamente el hígado y en este 15%, 10% de forma fulminante, entonces el paciente tenía que ir a lista de espera para trasplante hepático. La vía de transmisión del adenovirus es respiratoria, es lo que cuando hablamos al principio, por eso aquí la importancia del uso del barbijo, del lavado de manos, ¿sí?, de ventilar los espacios cerrados, de evitar los hacinamientos. Eso sigue siendo muy importante. Nosotros, en la jerga pediátrica, el adenovirus se le llama como el gran simulador porque está en el cuerpo y puede generar cualquier cosa. Cuando uno lo ve al paciente, uno dice, este laboratorio es de bacteriano, y después aparece el adenovirus y uno dice, sí. O en una radiografía de tórax puede generar una neumonía de características virales, bacterianas, o sea, es como que puede tomar cualquier forma. Sí. Lo que hicieron en el mundo fue estudiarlo más a fondo, decir qué es, así como sabemos que el COVID-19 es un tipo de coronavirus, bueno, el adenovirus, el F41, es el que se aisló en estos pacientes. Ajá. La mayoría de los pacientes tuvo una buena evolución, eso también hay que decirlo, pero un porcentaje alto, porque son 200 casos alrededor en el mundo, entonces un 15% de 200 es mucho. Es mucho. Muchos niños tuvieron que falla hepática y que requerir entrar en lista de espera. Lo que quiero aclarar también, porque es algo que leí que circula mucho, es que mucha de la opinión pública se va directo a que esto es producido por la vacunación contra el coronavirus. Esto no está demostrado científicamente, primero, y también quiero decir que el rango etario de pacientes en los cuales se está presentando esta hepatitis no están vacunados. No están vacunados. O sea, la edad, es como dije, el rango etario de 1 mes a 16 años es un montón, pero se dio mucho en menores de 5 años y entre ese grupo de menores de 5 años en menores de 3 años. Entonces, nosotros en el mundo, muy pocos países vacunaron a niños menores de 3 años, muy pocos. Entonces, no se le atribuye a la vacuna del coronavirus como un efecto adverso esta hepatitis. Sí se piensa que todos estos 2 años de gracia, de gloria que tuvimos con nuestros niños, que nos enfermaron por este encierro que tuvieron que tener, generó que la respuesta del cuerpo no sea la adecuada en un niño que estuvo 2 años prácticamente sin sufrir enfermedades. Claro, no generó anticuerpos. Exacto. Eso es algo que siempre decimos los pediatras. Los niños se tienen que enfermar porque esa es la forma que después tienen de defenderse. Sí. Un niño que vive en una burbuja y que nunca se enferma, cuando lo haga no la va a pasar bien. Porque en realidad es normal que un niño se enferme, que genere sus propias defensas. Que tenga mocos, que tenga tos, que tenga diarrea, que tenga vómito es algo horrible, a nadie le gusta tener a su hijo enfermo, pero la realidad es que así genera defensa para lo que viene después, ¿sí? Importantísimo es
El lavado de manos. Sí. El lavado de manos al ir al baño, al salir del baño. El manejo de las redes cloacales, el agua potable, el uso del barbijo, todo eso recalcarlo y recalcarlo. La higiene en el manejo de las verduras, ¿sí? Es muy importante para prevenir este tipo de cosas. Y lo segundo es la vacunación. La vacunación. Argentina tiene un calendario de vacunación nacional gratuito que cubre para 2 virus de hepatitis, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis A en los niños se coloca al año, es la vacuna del cumpleaños, le decimos nosotros. Cuando cumplen 1 año se colocan algunas, una de ellas es la de la hepatitis A, es una sola dosis. Sí. Y la vacuna de la hepatitis B se coloca horas después de nacer, después se vuelve a colocar a los 2 meses, en pentavalente se llama, que es una vacuna que tiene 5 componentes, entre ellos está la hepatitis B, 2 meses, 4 meses, 6 meses y un refuerzo entre los 15 y los 18 meses. Y después, antes se realizaban refuerzos escolares, eso ya se sacó, o sea que al año y medio el paciente pediátrico está vacunado y protegido para la hepatitis B. Está bien. Pero aclarar siempre que la vacuna no evita la enfermedad, sino que la hace más tenue. Eso es para todas las vacunas en general. O sea, mi hijo puede tener hepatitis B, pero no va a evolucionar de una forma fulminante si su cuerpo ya tiene con qué defenderse. Exacto. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Doctora, ¿y en Argentina cómo estamos? Bien, Argentina tiene hasta ahora 8 casos en estudio a nivel nacional. Esto fue publicado por una alerta epidemiológica que emitió el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros, particularmente en el sanatorio, hace unos 10 días tuvimos una paciente muy chiquitita, de casi 2 meses, que ingresó por un cuadro respiratorio. Una bronquiolitis, ¿no? Una bronquiolitis. Nosotros de rutina a todos nuestros pacientes le hacemos un laboratorio completo. Nunca se sabe la evolución de una enfermedad y saber de entrada cómo está funcionando un órgano es importante para saber si después ese órgano sufrió por algo de la evolución de la enfermedad o era un órgano que ya venía enfermo. Entonces nosotros hacemos un chequeo completo. El paciente entra con un control de la función hepática, renal, coagulación, hemograma, bueno, algo generalizado. Esta niña, esta bebita, tenía alterada la función hepática. Sí. Tenía las transaminasas elevadas solamente, sin clínica de hepatitis. Nosotros dijimos, bueno, quizás es la infección viral que produce su bronquiolitis. Volvimos a hacer un control a las 48 horas y el aumento era cuatriplicado, muy significativo, temible. Hablamos mucho con la familia, le explicamos que esto había que contenerlo, expectarlo, ver la evolución, pero explicándole todas los posibles caminos que podía tomar. Y fuimos controlando y la verdad que ella fue mejorando. Como corresponde ante una alerta de la Sociedad Argentina de Pediatría que nos enviaron a todos los pediatras a mediados de abril, se hizo la denuncia a los 2 ministerios, digamos, o sea, las 2 áreas de vigilancia epidemiológica, provincial y nacional. Nuestro caso está en estudio, porque obviamente al ser una prueba para detectar el adenovirus F41 muy específica, sí, nosotros lo aislamos en materia fecal de nuestra paciente, entonces se está estudiando a nivel nacional. Está bien. Nosotros, la hepatitis no A, no B, que se llama esta hepatitis nueva, tiene como 3 casos probables. Uno es el caso de tener el paciente con el cuadro clínico, sí, y la afectación del hígado. El otro es tener solamente la afectación por laboratorio. Y el otro caso es lo que se llama caso epivinculado, que es un paciente con un cuadro de hepatitis que no se le aísla nada, pero que estuvo en contacto con otro paciente al que sí se le aisló algo, ¿no? Entonces nuestra paciente entraba dentro de la definición, por eso nosotros informamos como estamos obligados. Exacto. Como centro de salud y como profesionales de la salud, digamos. Perfecto. Así que por suerte está controlándose en seguimiento con su pediatra cabecera y nosotros, y una evolución muy favorable, gracias a Dios.
no tuvo esta evolución que está teniendo este niño de Santa Fe, que ya está en lista de espera de trasplante, por ejemplo. Sí. Bueno, perfecto, doctor. Creo que quedó bastante claro. Así que yo te pediría antes de ir a algunas preguntas que nos han enviado, 3 o 4 recomendaciones generales, así como decir, bueno, el lavado, primero cómo tratar de prevenir una hepatitis. Exacto. Pero la vacunación, ¿no es cierto? Es fundamental. Bien. Forma parte del calendario. Vacunación, importantísimo cumplir el calendario. Sí. Una alimentación segura. Sí. O sea, ingerir alimentos que sean de fuentes seguras, higienizar bien. El uso del barbijo. Sí. En las edades que ya están recomendados. La ventilación de los ambientes es importante. El lavado de manos al ingresar y al salir del baño, enseñarle a nuestros niños a lavarse las manos es muy importante, muy importante. Los chicos son esponjas, entonces todo lo que uno le enseña, ellos lo van a replicar en todos lados, enseñarles eso y tener muchísima alarma a todos estos síntomas. No salir corriendo, porque son síntomas que van apareciendo de a poco, pero estar alertas para consultar oportunamente y que se pueda hacer un diagnóstico y ofrecerle lo mejor al paciente. Perfecto. Bueno, creo que está claro lo que es una hepatitis, están claras cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas de prevención, de control, en qué casos consultar rápidamente. Así que vamos a contestar algunas preguntas de nuestra gente que está colaborando con nosotros. Por ahí nos ponen en aprieto también, pero bueno. Buenas noches, doctor. Dice, ¿el adulto puede tener hepatitis? Porque tengo como único síntoma la materia fecal blanca. ¿O la hepatitis es solamente en los niños? No, la hepatitis puede estar en los adultos también. Esta hepatitis que hablamos nueva, no hay casos reportados a nivel mundial de adultos, sí. Pero si nos vamos a las hepatitis virales, la hepatitis B es una hepatitis muy frecuente en la edad adulta, que tiene una progresión a la cronicidad, entonces por eso es importante que si uno tiene algún síntoma, consulte oportunamente a su médico de cabecera, porque es como algo de lenta evolución, pero que después se hace crónica y puede evolucionar a la cirrosis o a veces hasta la fibrosis hepática, o sea, un hígado que termina no funcionando ni sirviendo más al paciente, ¿no? Bien. Yo recomendaría como único síntoma aislado que consulte con su médico de cabecera, porque claramente hay que ampliar. No significa que tenga hepatitis, pero sí significa que tiene que hacer una consulta médica. Perfecto. Dice, para la doctora, si mi bebé tiene todas las vacunas contra la hepatitis de acuerdo a su edad, ¿puede contagiarse igual de una hepatitis? Soy Emilia de Itaembé-Miní. ¿Está vacunado? Sí. Tiene todas las vacunas de acuerdo a su edad, que lo que pregunta es si a pesar de eso puede llegar a contagiarse una hepatitis. Es lo que hablamos un poco, las vacunas, lo que vinieron a hacer a nivel mundial, histórico en la medicina, es bajar la intensidad de las enfermedades, pero no las pueden evitar. O sea, puede que tenga en algún momento, mira, hay estudios que dicen que la mayoría de los niños han tenido hepatitis A, sí. Y ha sido oligosintomática, sí, que eso significa pocos síntomas. O sea, han tenido diarrea, vómito, un poco de fiebre. Sí. Uno lo evaluó en el consultorio, no requería laboratorio y ese paciente tuvo hepatitis A y pasó desapercibido, porque es como se comporta la mayoría de estos virus en los niños. Pero no significa que la vacuna evite eso en el paciente. Perfecto. La vacuna le da las armas que necesita para que si el cuerpo se encuentra con eso, ya tenga con qué defenderse. Bien. ¿Sí? Bien. Doctora, soy del Soberbio. Buenas noches. Gracias por el programa. Tengo un hijo de 6 años con sus vacunas al día según el calendario. ¿Puede contagiarse de esta hepatitis nueva que tanto se habla? Sí puede. ¿Puede? Sí puede. Puede, porque sí. Para esto hicimos el programa, para por ahí ir con firmeza sobre las medidas de prevención que no son difíciles,
ya estamos muy adaptados al uso del barbijo, a evitar los hacinamientos sociales, entonces sumar algunas cosas más, pero la realidad es que sí, puede contagiarse. No está asociado a que el paciente viaje, no, es como que el paciente contrae la infección y puede generar la hepatitis, como que no, es como una lotería. Bien, sí. Perfecto. Buenas noches, doctora. Si se trata de un niño vacunado y se agarrara este tipo de hepatitis, ¿cuál sería el motivo por el que puede necesitar un trasplante renal? Mónica del Dorado. A ver, leo de nuevo. Si se trata de un niño vacunado y se agarra una hepatitis o este tipo de hepatitis que hablamos por último, ¿cuál sería el motivo por el que pueda necesitar un trasplante renal? Esta pregunta viene del Dorado. Bien. Si el paciente evoluciona a trasplante hepático... Renal puso, en realidad es hepático. Pero no, se entiende la pregunta, digamos. Sí. Si el paciente evoluciona a requerir un trasplante hepático, significa que la función del hígado no se puede revertir. O sea, el hígado tiene una función, es como un gran órgano que metaboliza cosas, metaboliza la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, genera la bilirrubina, que la bilirrubina es importantísima en la absorción de los lípidos, de las grasas corporales, y también genera los factores de la coagulación de la sangre. Si el hígado falla, el cuerpo entra en un estado de shock orgánico, donde rápidamente, muy rápidamente, se afecta el corazón, los riñones, la coagulación de la sangre, el cerebro, y el paciente evoluciona a la mortalidad del 80%, que es lo que hablábamos al principio. Si mi hígado se enferma de esa manera, o sea, está comprometida las 3 funciones principales que tiene, requiere el trasplante. Eso quiere decir que no hay nada médicamente posible para volver a la función normal, más que sacarle y ponerle otro. Y para tomar un poquito conciencia de esto, el chico de Rosario... Exacto. Hace como 10 o 15 días que está esperando un trasplante. Es un niño que, lo que yo escuchaba ayer era, agravó y tuvo que entrar a respirador, por ejemplo. Entonces, para que entiendan, no entra a respirador porque la falla del hígado lleva a la falla de los otros órganos. El paciente entra en fallo multiorgánico y esa es una situación reversible médicamente casi imposible. Bien. O sea, es muy temida por todos los que hacemos terapia intensiva, porque realmente son cuadros en los cuales somos espectadores, porque la evolución es muy rápida, muy rápida. Perfecto. Bueno, buenas noches, doctores. Muchas gracias por el programa. Mi hijo es portador de hepatitis B. Se la transmití yo. ¿Puede tener algún día una cirrosis hepática? Aunque no consuma alcohol. Esto nos pregunta la señora Juliana de acá de Posadas. Bien. En realidad el paciente en estado de portador es un paciente que tiene que ser controlado. Sí. Sí, tiene que tener... Lo va a tener toda la vida. Exacto. Tiene que tener un hepatólogo de cabecera que va haciendo los controles de los anticuerpos. Si el hepatólogo detecta que bajan los anticuerpos, se refuerza con vacunación. Entonces, el estado de portador significa que uno tiene el virus, pero que está dormido. Si en algún momento algo en el cuerpo cambia y eso se activa, entonces ahí sí puede evolucionar primero a una hepatitis y después a una cirrosis hepática. Y en los adultos, por ejemplo, de cirrosis va al carcinoma hepatocelular, ¿no? Pero el alcohol, por ejemplo, el alcohol de por sí es uno de los tóxicos que puede generar hepatitis si uno lo consume a dosis inadecuadas, obviamente. Pero en el estado de portador no sería un agravante. Si es un paciente que requiere mucho control. Muchos controles. Muchos controles, sí. Bien. Bueno, tenemos un tiempito para una más. Buenas noches, doctores. Mis hijos no están vacunados con ninguna vacuna, porque nosotros no creemos en las vacunas. ¿Tienen mayor riesgo de contagiarse de este tipo de hepatitis? Sí. 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 Y de cualquiera de las otras enfermedades a las cuales no fueron vacunados. Exacto. ¿No es cierto? Los virus que cubren las vacunas del calendario son los más frecuentes.
Y el virus de la hepatitis B es uno de los que puede evolucionar a falla hepática. El de la hepatitis A no se describe tanto, pero también. Pero lo más importante es, nosotros los médicos nunca vamos sobre la creencia de las personas, se respetan, sí, pero sabemos que la historia de la medicina avala el cambio radical de las vacunas a nivel mundial, el de la salud a nivel mundial. Pero sí, le sumamos un riesgo más a nuestros hijos de vida no vacunándolos. Sí. Bien. Bueno, y una última para que nos vayamos contentos. Muy bueno el programa de hoy. Muchas gracias por los consejos. La doctora Yelén y el doctor Riera. Saludos, familia Osorio. Bueno, siempre nos miran los Osorio. Bueno, quedaron algunas preguntitas, pero bueno, el tiempo nos corre, ya nos pasamos unos 15 minutos. Bueno, creo que quedó claro un poco el motivo de la visita a la doctora. Por un lado, conocer todo lo que se pueda sobre la hepatitis en general, y por otro lado, también, digamos, dar un poco de información porque la semana pasada en algunos medios subieron algunas situaciones así encontradas, ¿no es cierto? Entonces, yo soy de los que siempre dice que lo mejor es informar, que la gente esté informada. Si es riesgoso, que sepa, y si no es riesgoso, que también sepa, ¿no es cierto? Entonces, cada uno sabrá cómo cuidarse. Yo diría que aparte de todo lo que dijimos, de lavarnos las manos, de vacunarnos, de lavar bien las verduras, lavar bien las frutas antes de comer, no comer una fruta sin lavarla, bueno, cuidar todo lo que es la red cloacal, el agua potable, no tomar agua de cualquier lado. Yo creo que el barbijo pasa a ser un arma fundamental, ¿no es cierto? Por lo menos en los lugares donde esto está presente. ¿Por qué? Porque si el adenovirus se expulsa al toser, al estornudar, y está la posibilidad de que no se contagie un coronavirus, pero sí Y otra cosa con respecto al coronavirus, cuando dijimos que la pandemia no terminó, en la última semana ha aumentado un 50% de los casos que teníamos la semana anterior. No hay que bajar las armas. No hay que bajar, o sea, estamos... No. Bueno, quiero agradecerle también a la gente de SR Muebles y Decoraciones. Ellos fabrican ese sillón donde está sentada la doctora. Y también, bueno, está en la avenida Urquiza, 3106, así que gracias por colaborar con nosotros. Doctora, aprendimos mucho, la gente colabora con nosotros, siempre nos ayuda a hacer el programa, nos van sugiriendo los temas, nos han pedido que hablemos también un poco de dermatología, así que ya tengo comprometido a una colega para que venga la semana que viene. Y vamos haciendo estas cosas, nos está tratando de informar así en forma clara, precisa, tratando de no generar una alarma ni que todo el mundo salga corriendo. Así que desde ya, por mi parte y de parte de todos los televidentes que nos acompañan hace 11 años, muchísimas gracias. No va a ser la última vez, espero. Hay muchos temas para hablar de pediatría. Yo me acuerdo de los primeros programas, hacía enfermedad por enfermedad. Un día hablaba de escarlatina, un día hablaba de varicela, un día hablaba del estreptococo, otro día hablaba de la faringitis, y así. Y así fuimos aprendiendo juntos, los temas se van reciclando, van apareciendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Cosas que antes eran graves, hoy no lo son, y otras que antes eran banales, como por ahí se tornan riesgosas. Así que muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, recuerden que este programa lo pueden volver a ver el sábado al mediodía, ¿no es cierto? Y que nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene, minutos después de las 9 de la noche, con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros recién nacidos, nuestros niños, nuestros adolescentes y, por qué también no, de todos nuestros adultos, conformando esa gran familia que formamos desde ya hace 11 años. Muy buena semana para todos y nos vemos el martes que viene.